Hola, vamos a hacer una ventana corrediza como un bloque dinámico, pero la particularidad que va a tener este bloque dinámico es que además nos va a incluir la superficie de iluminación como un atributo para que lo podamos computar y la superficie de ventilación, que en el caso de una ventana corrediza es la mitad de la iluminación, porque tenemos dos paños. Si tuviéramos tres paños serían 2/3 y así sucesivamente, porque hay un paño que nunca se puede liberar. No la vamos a hacer muy complicada, no le voy a agregar ni espesores de muro, ni wipeout, ni hatch blanco, ni absolutamente nada, para que nos concentremos en las acciones que van a modificar los parámetros. Entonces, primero que nada hacemos el bloque y vamos a ponerle ventana corrediza. Le pongo delante mis siglas para saber que lo hice yo. Y especificamos el punto de origen. Vamos a especificarlo. Supongamos que este es el interior. Está en metros. Vamos a seleccionar los objetos, que son todos estos. Y con esto básicamente ya tenemos el bloque armado. Pero nosotros queremos que sea dinámica, es decir, que se pueda modificar, en este caso, el largo de la ventana y también la altura de antepecho y la altura de dintel, que nos van a ayudar a calcular estos valores de ventilación y de iluminación. Le doy OK, me abre el editor de bloques y nuestro primer parámetro va a ser un parámetro lineal que va desde este punto hasta este punto y lo vamos a llamar, esperen que me gusta acomodar esto un poquito mejor. Vamos a poner esto ahí y esto acá a continuación. Ahí estamos. Entonces decía que este parámetro que lo selecciono se va a llamar ancho de vano. Vamos a decirle que solamente use este grip de acá, así que le decimos que el número de grips que tiene que usar es uno solo. Y ahora hacemos otro parámetro que va a ser el ancho total de las hojas. Entonces vuelvo a hacer otro parámetro lineal. Este va a ir desde acá hasta acá y este lo vamos a llamar ancho de las hojas. Podríamos hacerlo muy complejo y discriminar el ancho del marco, por ejemplo, pero no es la idea, porque lo que quiero es que vean cómo calcular iluminación y ventilación. Así que vamos a hacer simplemente que este parámetro sea un parámetro encadenado, es decir, que donde dice Chain Actions le decimos que sí, también de un solo grip, y vamos a hacer que el parámetro ancho de vano controle el parámetro ancho de las hojas. Para eso vamos a hacer un primer stretch, así que venimos a las acciones, stretch, selecciono el ancho de vano, le digo que este es el grip que queremos mover y voy a hacer una primer ventana para mostrar cuál es el área que ocupa este stretch. Y por último voy a seleccionar los elementos que va a modificar. Los elementos que va a modificar son todos los que están acá, inclusive el ancho de las hojas. Entonces vamos a darle un OK y ubicamos el primer stretch por acá y ya podríamos probar esto, que obviamente no va a funcionar, pero por lo menos se va a ver cómo se estira de acá y cómo se estira el ancho de las hojas sin haberse modificado. Entonces vamos a test block, tenemos nuestro bloque, movemos esto para allá y efectivamente se mueve. Hubiésemos querido que también nos modificara esto, pero eso lo vamos a hacer con otro stretch. Y si se fijan, acá tenemos el ancho de vano, que es de 1.495 metros en este caso, y el ancho de las hojas, que es de 1.455, es decir, efectivamente ha restado el espesor de los marcos. Bien, hasta acá estamos muy bien. Lo único que nos estaría faltando ahora sería que hubiera otro stretch que controlara esta parte, para lo cual simplemente hacemos un stretch también del ancho de vano, que es el parámetro master, el que controla todo. En este caso seleccionamos este extremo y vamos a seleccionar ahora esta parte, porque lo que queremos modificar ahora es todo esto que está acá. Pero ¿qué pasa? Yo le voy a dar OK y voy a poner este otro stretch por acá y vamos a hacer la prueba. Van a ver que tampoco va a funcionar bien porque se va a mantener el ancho de esta hoja, pero esta va a aumentar. Es más, de hecho, he elegido objetos que no tenía que elegir. Vamos a volver hacia atrás. Este stretch 1, vamos a decirle que seleccione los objetos nuevamente, así que hago un Action Selection Set y le pongo New Selection Set y entonces marco así y le digo que lo que quiero que se mueva nada más es el vidrio, esto, el vidrio, esto
esto y esto. Es decir, ninguna de estas de acá afuera porque esas pertenecen al marco principal. Ahora sí, le doy OK. Vamos a probarlo. Y ahora funciona perfectamente. Lo único que esto está avanzando demasiado, es decir, está avanzando el doble de lo que debería avanzar. Tenemos que mantener esto siempre en el medio, para lo cual cerramos el bloque y lo único que hacemos es venir al stretch 1, que es el que controla esta parte, y le vamos a decir acá que la distancia, el multiplicador de distancia, no sea de 1, sea de 0.5. Entonces le pongo 0.5, lo cual significa que por cada metro que se mueva el stretch 1, esto se va a mover 0.5. Vamos a testearlo y efectivamente funciona perfectamente bien, que era lo que queríamos en definitiva. Vamos a la parte interesante, porque esto ya es un bloque básico, que ya hemos visto bastantes de estos, no solamente en el canal de YouTube, sino acá mismo en Patreon. Y vamos a ver cómo vamos a hacer para calcular la superficie de ventilación y la superficie de iluminación. En este caso, la superficie de iluminación es el 100%, pero el 100% ¿de qué? De la superficie de la ventana, pero nosotros no tenemos los datos de la superficie de la ventana. Voy a calcular el vano completo, no voy a descontar ninguno de los espesores. Nos están faltando datos. Nos falta un dato que es la altura del antepecho y otro dato que es la altura del dintel. Con esos dos datos vamos a poder saber cuánto mide la ventana y de esa manera vamos a poder multiplicar por en realidad habría que hacerlo por el ancho de las hojas, pero lo voy a hacer con el ancho del vano directamente. Vuelvo a mi editor de bloques y fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a generar otro parámetro lineal, uno que vaya desde acá hasta cualquier lado, por ejemplo hasta ahí, y a este lo voy a llamar altura de antepecho. Y ahora voy a hacer otro parámetro lineal que esté por acá y a este lo voy a llamar altura de dintel, y a su vez tengo que hacer que modifiquen un elemento. En este caso vamos a hacer que modifiquen un punto nada más, una cosa lo más mínimamente posible. Ponemos un punto y lo podemos poner en cualquier lado, no hace falta que esté exactamente donde está la flechita. Y ahora vamos a poner otro punto por acá, porque alguna geometría se tiene que modificar. En este caso va a ser mínima, es decir, son dos puntitos. Para hacer que estos dos puntitos inclusive luego no aparezcan en el bloque, los podemos poner en una capa en particular que no se imprima. Pero de momento vamos a hacer que sí se vean y le voy a dar un PD Mode de 2, así los vemos bien, mejor de 3. PD Mode 3, así no se confunden. Y les vamos a poner un stretch a cada uno. A este primero le pongo un stretch de este parámetro, de este grip, que haga un stretch de todo esto y que seleccione nada más que el punto. Ok, vamos a ponerlo por acá. Y ahora vamos a hacer uno igual, pero para la altura de dintel. Entonces hacemos otro stretch de este parámetro, de este lado, de esta zona y que seleccione este objeto. Y este se llama stretch 3. Vamos a testear el bloque. Y obviamente lo que tenemos es esto. Cuando yo toco el bloque me voy a encontrar con que tengo los parámetros acá para mover estos puntos, con lo cual voy a estar modificando los valores, si se fijan acá, de la altura del antepecho y de la altura de dintel. Es más, los puedo modificar de acá. La altura de dintel, de antepecho, supongamos que es 0.80 y la altura de dintel supongamos que es 1.90. Entonces, bueno, estos objetos se van a mover de esa manera. Pero a mí, vuelvo donde estaba, no me importa. De momento no me importa, porque lo que me interesan son estos valores que están acá. Entonces, cerramos el test block. Vamos a poner un atributo attDef. Perfecto, muy importante que esté preseteado. Vamos a llamarlo ancho. Va a ser el ancho del vano, pero podría ser tranquilamente el ancho de las hojas. Y acá en lugar de ponerle un valor le vamos a poner un campo. Entonces voy a campo y le voy a decir que quiero campos del block en el que estamos trabajando. Voy a block placeholder y nos da todos los elementos que podemos usar nosotros de los datos que están en nuestro bloque. En este caso dijimos que queríamos el ancho del vano. Perfecto, selecciono el ancho del vano. Acá en unidades es un problema que tiene AutoCAD. Van a ver que yo le voy a poner que las unidades sean decimales.
que tengan 2 dígitos de precisión nada más. Le voy a dar OK, OK nuevamente y bueno, está un poquito grande el atributo, ya lo modificamos, seleccionamos ahí y ahí aparece. Este atributo, ¿cuánto tiene? Claro, tiene 2.5 metros, vamos a ponerlo en 0.025, ahí está el ancho y de paso ya le ponemos que sea centrado y vamos a ponerlo alineado con el punto medio de ese marco. Ahí está. Y nos faltaría el nombre, así que bueno, podemos copiar el atributo, ponerlo arriba y a este modificarle, y donde dice valor ancho de vano vamos a ponerle por ejemplo B1. Este parámetro le decimos que no sea preseteado, de manera tal de que nos lo pregunte, lo tengamos que poner. Y vamos a hacer la prueba. Ahí está, B1 082. En cualquier momento yo puedo cambiar este bloque y decirle que en lugar de B1 se llame, no sé, B3 y tiene 082. Ahora, en la medida en la que yo muevo esto, la posición del atributo no se mueve. Vamos a hacer que se mueva, que es muy fácil. Cerramos el test block. Y lo que vamos a hacerle es poner, para solucionar que estos se muevan junto con el medio, digamos, de nuestra carpintería, vamos a agregarle un parámetro de punto por acá, por ejemplo ahí, y una acción de mover a este elemento y que mueva este atributo y este atributo. Lo ponemos acá. Si lo dejáramos así, lo podríamos mover nosotros, es decir, testeamos el bloque, movemos esto hasta donde nos plazca y después podemos agarrar este punto y también ponerlo donde nos plazca. No sé, me gusta ponerlo ahí. No sé por qué no me está tomando el B1. Me parece que el B1 fue el que copiamos. Vamos a hacerlo de nuevo mejor. Hacemos un atributo. Le decimos que la altura en este caso es 0.025. Así ya lo hace bien de entrada. Que esté centrado. Y a este le ponemos nombre. Y como valor BX. Vamos a quitarle el preset para que nos pregunte qué queremos poner ahí. Creo que estamos bien. Lo ponemos centrado con este elemento, pero acá abajo. Ahí está. Y ahora al move le decimos que modifique la selección de manera tal de que, está bien, lo siga haciendo con este parámetro y demás, pero que seleccione a este objeto también. Lo probamos y en teoría yo podría estar moviendo este objeto a donde yo quisiera. Perfecto. Tengo el modo ortogonal activado, pero ahí se ve que se puede mover a cualquier lado. Lo ideal sería que se moviera automáticamente. Así que vamos a hacerlo. Cierro el test block y vamos a decirle que este parámetro sea un parámetro encadenado. Ahora, ¿quién lo va a mover a este? Bueno, lo va a mover un stretch, que puede ser este tranquilamente, que inclusive pasa por ahí. Así que lo único que nos quedaría hacer es agregar la selección del parámetro encadenado. Le digo que quiero agregar un elemento a la selección. Primero marcamos el stretch. Fíjense que ya nos muestra seleccionados los que habíamos seleccionado. Y vamos a seleccionar el parámetro de posición, el punto que hicimos recién. Y le damos OK. Nunca vamos a seleccionar los atributos porque los atributos están siendo movidos por el parámetro de posición. Vamos a probarlo. Voy a test block, selecciono y esto funciona perfectamente bien. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda primero que no aparezcan estas dos crucecitas por acá y segundo que aparezcan otros dos parámetros que los podemos hacer visibles o invisibles. Eso está muy bueno. No parámetros, atributos serían, que nos den la superficie de iluminación y la superficie de ventilación basada en estos valores de acá que ya los tenemos y es más, los podemos modificar de acá. Tenemos altura de antepecho, ahí está, y altura de dintel. Entonces vamos a hacer eso. Cierro el test block y vamos a generar un nuevo atributo, attdef, que en este caso también venga preseteado. Vamos a llamarlo superficie de iluminación, subillum. El prompt va a ser lo mismo, illum, o lo que ustedes quieran, illumina, le clavé ahí, ahí está. Y acá viene la magia. Bueno, perdón, primero acá todo lo de siempre, ¿no? O sea, lo centramos, 0025, etcétera, etcétera. Desde si acá viene la magia. Yo no voy a entrar acá, sino que le voy a agregar un campo. Y ese campo, en este caso, va a ser una fórmula. Una fórmula que multiplique el ancho del vano por
la diferencia de altura entre la altura de dintel y la altura de antepecho. Fíjense, como hemos nombrado todo bien, se va a leer bien fácil esto. Vamos a insertar un campo y vamos a generar una fórmula. Vamos a poner acá objects, porque de esa manera me va a aparecer la fórmula. Vamos a poner una fórmula que es bastante sencilla. Vamos a primero abrir un paréntesis, porque lo primero que quiero saber es cuál es el alto de la ventana, que no lo tengo. El alto de la ventana es la diferencia que hay entre la altura de dintel y la altura de antepecho. Entonces, hacemos botón derecho, Insert Field, y esto nos abre otra ventana igual que la que teníamos antes. Vamos a Block Placeholder y le voy a decir que quiero la altura de dintel. Le voy a decir que la quiero con 2 decimales. Remarco mucho esto porque después van a aparecer 800 decimales y estamos haciendo todo bien. Está en decimal con 2 decimales. Perfecto, le doy OK y acá lo pone como Updated Distance. Nosotros sabemos que es la altura de dintel. Vamos a poner la altura de dintel entonces y vamos a agregarle el signo menos y vamos a insertar otro campo, Insert Field, y nos vuelve a salir Block Placeholder. En este caso tenemos que seleccionar la altura de antepecho. Selecciono la altura de antepecho, le doy OK y ya tengo, si cierro paréntesis acá, tengo estos dos valores temporales, que por eso se llaman Updated Distance ahí, pero son la altura del dintel menos la altura del antepecho por otro elemento más, es decir, otro campo. ¿Cuál va a ser? El ancho del vano en este caso. Hacemos botón derecho, Insert Field, vamos a buscar el ancho del vano. Podríamos haber hecho el ancho de las hojas, pero insisto, de esta manera se entiende más fácil, después lo podemos ir profundizando un poquito más. Fíjense, nuevamente le pongo 2 decimales, está en el sistema decimal, está todo OK, le doy OK. Bueno, en teoría todo esto me da la superficie de iluminación, así que le voy a dar OK. Acá no se preocupen si le salen todos estos numerales, no hay problema. Les decía, le voy a dar OK y le voy a poner alineado con este, pero más abajo. Por ejemplo, ahí. Vamos a testearlo, así que nos vamos a Test Block y fíjense cómo me aparece la superficie de iluminación en función de estos parámetros que yo tengo acá, que de momento todavía tengo la posibilidad de modificarlos, es decir, vamos a hacer que la superficie, creo que esta es la de dintel, sea mucho más pequeña. Entonces regeneramos e inmediatamente la superficie de iluminación, se hace mucho mayor. Vamos a hacer lo mismo ahora con... Bueno, les muevo la superficie de dintel también un poco más y regenero y la superficie de iluminación se hace mucho mayor. Ahora sí, cerramos el test block y vamos a hacer otro atributo que sea la superficie de ventilación, que en este caso se divide por 2 porque solamente se puede abrir completamente una hoja. Entonces sería básicamente la mitad de este, pero vamos a calcularlo de la misma manera que lo hicimos recién. Así que hacemos attdef, a este vamos a llamarlo subvent y lo mismo, acá viene el subvent y vamos a acercarnos, esto va centrado, también va preseteado, eso está todo bien. Le voy a decir acá que lo alinee debajo del último atributo que generamos, esto está bueno, entonces ya esto no tengo que modificar nada. Pero vamos a nuestra fórmula. Nuestra fórmula va a ser exactamente igual. Es decir, va a ser una fórmula que va a empezar acá. Primero calculamos la altura de la ventana, la altura del vano sería. Entonces vamos de nuevo a insertar un campo, Insert Field. Voy nuevamente a Block Placeholder y le digo que quiero la altura de dintel con 2 decimales. Vieron que antes aparecieron como 6. Bueno, 2 decimales, no me da bola. Menos la altura del antepecho. Entonces nuevamente hacemos botón derecho, Insert Field y vamos a buscar la altura del antepecho. Perfecto. Le doy OK. Cierro el paréntesis. Acá ya tengo la altura del vano. Y ahora esto lo multiplico por, nuevamente inserto un campo y voy al ancho del vano. Todo esto entonces va multiplicado por el ancho del vano. Me va a dar una superficie, pero la tengo que dividir por 2 o lo que es lo mismo multiplicarla por 0.5.
Le doy OK. Si quieren lo pueden evaluar primero, pero no van a obtener ningún resultado. Solamente les va a decir que está OK. Ustedes le ponen de nuevo decimal, 2 decimales, todo. El AutoCAD hace lo que quiere. La fórmula que hicimos es todo esto que está acá. Pero acá se ve de manera resumida. Le doy OK y fíjense que se alineó debajo del último atributo que hicimos. Eso está muy bueno. Y este bloque no está terminado. No está terminado, pero le falta muy poquito. Vamos a hacer un test block. Fíjense cómo en este caso me da 2 decimales y en este que hicimos exactamente lo mismo no me los da. Es terrible. Si alguien encuentra la solución, le digo por favor que me escriba porque hacemos un video con eso, porque no existe, es decir, sí existe en los foros de internet una respuesta a esto, pero es una respuesta así larga con una fórmula que hay que agregar para engañar al AutoCAD para que nos ponga nada más que 2 decimales. Bien, de nuevo, es obviamente la mitad de esto que está acá. Si yo muevo el antepecho y muevo el dintel y muevo el ancho de la ventana, estos dos los tenemos que agregar para que se muevan con estos. Les decía, si regenero, tengo todos los valores nuevos. Entonces, vuelvo acá y le digo a Move que queremos modificar el Action Selection Set, que queremos modificar agregando este y este para que se mueva todo junto. Vamos a ver si está OK. Voy de nuevo a Test Block, muevo esto, se mueve todo junto en el medio, perfecto. E inclusive si yo quisiera lo podría mover también, porque a veces pasa, vieron que tenemos cosas y lo queremos mover. Bueno, lo podemos mover ahí si queremos, o acá, pero si no se mueve solo. Si ustedes en cualquier momento quieren volver a la posición original donde estaba, porque esto se va a seguir moviendo y no va a coincidir con el centro, siempre va a tener esa diferencia. Lo único que hacen es se paran en ese botoncito, en el pinzamiento, no me salía la palabra, y hacen botón derecho y le ponen Reset Block. Esto les vuelve el bloque a la posición original. Obviamente también les modifica el ancho y demás. Bueno, pero no quiero manejar el alto del dintel y el alto del antepecho desde acá. De hecho, porque no tengo forma de andar calculando cuánto es esto y cuánto es esto otro. Pero sí tengo la posibilidad de hacerlo desde acá. Yo le puedo decir acá que la altura del antepecho, por ejemplo, es de 0.80 y que la altura del dintel es de 2.10 y se acabó. Se fueron muy lejos, no me importa. Pero cuando yo regenero, tengo la altura que corresponde. Odio que me ponga los 50 decimales ahí. Yo muevo esto para acá y regenero y tengo nuevamente mi superficie de iluminación y mi superficie de ventilación. Ahora, supongamos que no quiero ver ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Estos datos me van a quedar como atributos que yo los voy a poder cargar después dentro de una tabla. Pero vamos a ocultarlos. Entonces cierro el test block y vamos a decirle a superficie de iluminación y superficie de ventilación que sean atributos invisibles. Entonces vengo acá donde dice invisible y a los dos le digo que sean invisibles. Y por otro lado, le voy a decir a estos dos parámetros que tengo acá que no tengan ningún tipo de pinzamiento. Entonces lo selecciono, o grips, como les dice acá, donde dice número de grips, le voy a poner que no quiero ninguno. Y a este de acá le voy a decir exactamente lo mismo, que no quiero ninguno. Vamos a testearlo, porque vamos a ver que ya queda bastante bien. Me queda nada más que la nomenclatura de la ventana con el ancho y claro, me quedan los 2 puntos, pero porque yo tengo configurado los puntos para que se vean así. Cuando yo imprima no se van a ver así, se va a ver un puntito. Pero así todo, nos convendría tener estos 2 puntitos en una capa que no se imprima. Entonces, cerramos, grabo el bloque y una opción, voy a cerrar un cachito esto, les decía, una opción es tener una cota y al tener al menos una cota, vamos a tener en nuestro Layer Properties, voy a los filtros acá, les digo que me muestre todo, la famosa capa Depth Point que no se imprime. Entonces lo que podríamos hacer ahora es borrar la cota, igual seguramente una cota hay en nuestro dibujo, pero como este es un bloque nada más, que ya venga con el Depth Point y vamos a volver a editarlo
y vamos a decirle que este elemento y este elemento pertenezcan a la capa DevPoint. Entonces de esa manera estamos seguros que no se imprime. Vamos a testearlo, testeamos el bloque, y ahí lo tenemos. Fíjense que yo selecciono y tengo acá la superficie de iluminación y la superficie de ventilación con una altura de antepecho de 0,38. Esto ya lo podríamos dejar fijado en una altura de antepecho medianamente normal, de las que solemos usar. Pongámosle 0,90 y a 1,90. Así no nos aparece de entrada un valor que no queremos. Pero bueno, perdón, fíjense que los puntos ya no aparecen, no se van a imprimir porque están en la capa DevPoint. Cierro esto y vamos a poner de entrada que la altura de antepecho es entonces de 0,90, así que acá le pongo 0,9, y que la altura de dintel es de 1,90 y listo. Entonces si yo reseteo hago reset block a sus valores originales, debería, a ver si lo actualizó, sí, efectivamente, cada vez que yo inserte este bloque me va a aparecer altura de antepecho 0,90, altura de dintel a 1,90 y yo lo voy a poder modificar. De hecho, inclusive hasta son datos que también los puedo tener en mi tabla. Si yo armo una tabla, tengo la posibilidad, al hacer se los muestro rápidamente, sin necesidad de hacerlo, voy acá a Annotate, Extract Data, vamos a crear una nueva y fíjense, yo les pido que me traiga todos los datos de los bloques con atributos y sale la ventana corrediza, le doy Next y ahí tengo ancho de las hojas, ancho de vano, altura de dintel, altura de antepecho. Todos los datos que yo quiera los puedo tener en una tabla. Así que ya está terminado. Esto es para Carlos, que me lo pidió especialmente ayer, y acá está un videazo porque es larguísimo, pero está bueno para explicarlo, incluso para aquellos que se meten de lleno a estudiar bloques dinámicos. Este es un caso hermoso para empezar a practicar. Les dejo el bloque para que se lo descarguen, pero estaría fantástico que se hagan sus propios bloques. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Adiós.